capítulo 19 del libro del Apocalipsis, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Solamente miren el título que tiene arriba el capítulo 19. Alabanzas en el cielo. No son en la tierra, alabanzas en el cielo. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Amoroso Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí, alabando tu nombre, cantando alabanza, leyendo tu palabra. Y ahora, Señor, ayúdanos en la exposición de tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas, los que están aquí, los que no pudieron llegar. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por cada uno de la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que voy a desarrollar en esta mañana, hermanos: la iglesia, el tesoro de Dios. La iglesia es el tesoro de Dios. Y para esto, hermanos, voy a presentar 4 fundamentos bíblicos para afirmar esta verdad, que la iglesia es el tesoro de Dios. Es decir, hermanos, que nosotros, cada uno de nosotros, no somos de la plebe. Nosotros somos un pueblo distinguido de parte de Dios, hermanos. A través de toda la Escritura encontramos que la iglesia son los ojos de Dios. Y quien dañe a uno de los miembros de la iglesia, daña la niña del ojo de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, oigan bien cómo dice la Biblia que es la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, miren lo que es la iglesia del Señor en esta tierra: real sacerdocio. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que ustedes son sacerdotes de Cristo? Los varones son sacerdotes de Cristo. Las hermanas son sacerdotisas de Cristo. Porque hemos de entender también cuál es el significado de la palabra sacerdote. ¿Conoce usted el significado de esta palabra sacerdote? El sacerdote es
aquel que representa a Dios ante los hombres. Es el sacerdote, representa a Dios ante los hombres y representa a los hombres ante Dios. Miren qué papel tan maravilloso. Los verdaderos sacerdotes de Dios somos nosotros, los verdaderos sacerdotes. Además dice aquí que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero no solamente Pedro menciona esto, hermanos. Vean también lo que dice el libro del Apocalipsis en cuanto a lo que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 6. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces somos sacerdotes y somos reyes también. Gloria a Dios. Hay base bíblica para hablar de lo que en esta mañana quiero decir, hermanos. La iglesia, el tesoro de Dios. 4 puntos voy a hablar, 4 fundamentos de que la iglesia es el tesoro de Dios en la tierra. En primer lugar, la Biblia dice que somos la perla de gran precio. En Mateo capítulo 13, versos 45 y 46, el Señor Jesucristo dice que un mercader salió a buscar perlas preciosas. Y habiendo encontrado una, dice que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. La perla es la gema más valiosísima que hay en la tierra. La perla es mucho más valiosa que el oro y que cualquier tesoro de este mundo. Imagínense que ese mercader vendió todo lo que tenía para comprar una perla. ¿Y por qué el Señor Jesucristo se le ocurrió mencionar eso? El reino de Dios es semejante a ese mercader que compró esa perla. Entonces, usted, hermano, usted es la perla de Dios. Lo más valioso que hay en la tierra es usted. Porque fíjense lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 18 y 19, que nosotros fuimos comprados, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que lo que usted vale la sangre de Cristo, vale la vida de Cristo. ¿Cómo es, hermanos, que nuestro amado Señor Jesucristo dejó su trono de gloria? Jesucristo es el Dios eterno y dejó su trono de gloria para venir a salvarlo a usted, a rescatarlo a usted del juicio y de la condenación eterna. Entonces, esto quiere decir que nosotros somos muy valiosos en este mundo, la perla de gran precio. El segundo fundamento para hablar de que nosotros somos el tesoro de Dios es que Dios mandó una hueste de ángeles para que estén a nuestro cuidado, es decir, a nuestro lado, para guardarnos y cuidarnos. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, desde el Génesis hasta Apocalipsis, los ángeles de Dios juegan un papel en la tierra grandísimo. Son enviados, hermanos, para que sean ministros y guardianes de la iglesia del Señor.
Vean lo que dice Hebreos 1, 13 y 14. Ahí dice que los ángeles son ministros de los que serán herederos de la salvación. ¿Quién es más importante en este mundo? ¿La iglesia o los ángeles? La iglesia. La iglesia tiene un estatus muchísimo más alto, muchísimo más elevado en la tierra que los mismos ángeles creados por Dios. Porque en primer lugar, el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. La iglesia es la imagen y semejanza de Dios. Somos la esencia de Dios, hermano. En cambio, los ángeles son criaturas. Los ángeles son hechos. La Biblia no dice que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Simplemente Dios creó ángeles, pero los hombres, la iglesia, hermanos, con un estatus mucho más alto que los ángeles, porque ¿qué es la iglesia? Como hemos leído, es la esposa de Cristo. Hay más de 250 versículos en la Biblia que nos habla sobre los ángeles. En el capítulo 19 de Primeros Reyes, Elías salió huyendo de una mujer y se fue a esconder a una cueva, y ahí llegó un ángel de Dios a dejarle comida. Daniel fue lanzado al foso de los leones y un ángel llegó a protegerlo. Pablo dijo: Dios envió a un ángel para guardarme del Dios de quien yo soy. Y usted, hermano, aunque no los vea, aunque no los oiga, estamos rodeados de ángeles. Porque la palabra de Dios no miente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Dios está con usted. Aunque no rían cuando usted ríe, aunque no lloren cuando usted llore, el ángel de Dios está presente. A través de toda la Biblia los menciona como ministros enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Segundo fundamento, que Dios envió a los ángeles para que nos guardaran. Tercer fundamento, el Señor Jesucristo fue a preparar mansiones, una casa para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:20 y 21 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador de nuestras almas. Entonces, Cristo tiene una mansión, Cristo tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros allá en el cielo. Ese premio está mencionado en Apocalipsis capítulo 22 y verso 12, donde dice el Señor: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra galardón es una palabra que quiere decir regalo. He aquí que yo vengo pronto y mi regalo conmigo. Hay un regalo que Dios trae para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. El regalo de Dios para usted.
En el pasaje que leímos en Apocalipsis 19:5 dice: salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Se refiere a la iglesia. Todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños y grandes. Aquí está hablando de la iglesia que ya fue levantada para estar con Cristo en los cielos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo, hermanos, cuando venga el día glorioso? Cuando venga el día del rapto. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Cuáles serán nuestras ocupaciones en el cielo? No va a ser una vida de aburrimiento. Va a ser una vida, hermanos, de alabanza a Dios. Y obviamente muchas ocupaciones que tendremos dadas por Dios allá en el cielo. Pero una de las ocupaciones será alabar a Dios. Millones y millones de hombres y de mujeres, pequeños y grandes, como dice el verso 5, vamos a estar en una reunión, pero súper grande, y el gozo que allí habrá, hermanos, será un gozo que nos hará clamar con toda la fuerza a nuestro Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Miren, hermanos, la cantidad de cristianos allá. Dice, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, como decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el que va a estar dirigiendo esa gran actividad dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¡Qué maravilloso será aquel día, mis amados hermanos! ¿Cuándo será? No lo dice la Biblia, pero ese día llegará. Ese día llegará cuando todos nosotros estemos en la presencia de Dios y estemos allá con Cristo. Y los que estén ahí, dice, bienaventurados. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros somos llamados a esas fiestas, hermanos, de las bodas del Cordero. Y vamos a estar ahí. Pero no todos los que partimos de este mundo vamos a estar ahí. No todos los muertos que mueren en este mundo van a disfrutar de las bodas del Cordero. Hay dos caminos, dijo el Señor Jesucristo: el camino ancho y el camino angosto. Hay dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Así que los que van camino en dirección a las fiestas de las bodas del Cordero son aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón. Los que son de Cristo van a la presencia de Dios. Pero tristemente, mis amados hermanos, tristemente, hay un grupo mucho más grande, mucho más numeroso, que van a desviar su camino, y su destino es el lago de fuego. Porque fíjense lo que dice, pues,
Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Qué triste leer este versículo, hermanos, pero es una realidad de la palabra de Dios. No quisiéramos que esto suceda, pero así será. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está una lista de hombres y de mujeres que van, hermanos, camino hacia el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. Ahí irán todos aquellos que han muerto sin haber reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Los que viven una vida licenciosa, los que viven una vida de pecado, los que no aman a Dios. El apóstol Juan sigue esta lista en el capítulo 22 y verso 15. Apocalipsis 22, 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué dice Juan aquí, Apocalipsis 22, 15, mas los perros estarán fuera? ¿A quién le llama perros? Le llama perros a aquellos que tuercen las Escrituras. Le llama perros a todos aquellos que blasfeman de la palabra de Dios. Le llama perros a todos aquellos sectarios que no siguen a Jesucristo como el centro del universo, que no siguen a Jesucristo como el Redentor y Salvador del mundo. Hay muchos hombres, los que tienen Facebook lo saben, cuántos ataques hay de parte de los sectarios para la iglesia. Se creen ser la única iglesia, la primera iglesia, y atacan a los demás. Hermanos, no hace mucho se presentó un pastor, ahí en Facebook está presentando a su esposo de la iglesia metodista. Con qué orgullo, y aparece a cada momento ahí en Facebook, con qué orgullo presenta a su esposo, y la iglesia metodista lo acepta. Una pareja de hombres viviendo como esposos. Pero fíjense, para ellos es normal. ¿Saben por qué? Porque toda la iglesia está así. Ahí hay mujeres viviendo con mujeres y hombres viviendo con hombres. Es normal entonces que ese pastor esté aceptando, la iglesia acepta a ese pastor. Hermanos amados, ¿quiénes son los perros que menciona aquí? Apocalipsis 22, 15. Cuando la Biblia de principio a fin habla, hermanos, que los homosexuales, los que se echan con varones, las lesbianas, Romanos capítulo 1, 1 Corintios capítulo 6 del 9 en adelante, hay una maldición horrible. Entonces, la iglesia entera de ese pastor y toda esa iglesia son perros y van a la condenación eterna.
La Biblia es clara, mis amados hermanos. Yo quiero que vean lo que dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 1. ¿Cómo dice? 2 Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Se dan cuenta? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice el Señor en su palabra. Pero el hombre en este mundo se equivoca. Piensan que Dios va a tolerar el pecado en el cielo. Piensan que Dios va a tolerar el adulterio y la fornicación, el homicidio, la hechicería en el cielo. Ninguna de estas personas podrá entrar al cielo. Ninguno de ellos es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo son los que obedecen a Dios. Pero el hombre, yo creo que ya lo dije aquí en cierta oportunidad, el hombre que vez tras vez, cierra su mente, cierra su corazón para no oír la voz de Dios. Llega el momento, hermanos, llega el momento en que Dios ya no oye. Dios los ha abandonado. Su Espíritu Santo ya no trata con ellos y los deja a su suerte. Eso dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Léalo usted mismo, hermano. 2 Tesalonicenses 2:11. Léalo usted mismo. Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué Dios va a hacer eso, hermanos? ¿Por qué Dios les va a enviar un espíritu, un poder engañoso? ¿Qué serio está esto? Dios les envía un poder engañoso a los hombres que han cerrado su corazón permanentemente, constantemente, porque desoyeron la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es persona, y el Espíritu Santo se resiente, y el Espíritu Santo ya no habla. Ahí está el asunto. Y vean el versículo 12. Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el tercer punto, hermanos. En tercer lugar, nosotros tenemos una mansión. El que no sigue a Cristo no tiene esa mansión. Irá a un lugar de tormento eterno. En cuarto lugar, hermanos, el cuarto fundamento para decir que la iglesia es el tesoro de Dios es que
las ramas de la teología, oigan bien lo que estoy diciendo, las ramas de la teología son el centro de la preocupación de Dios. Yo solamente voy a mencionar 5 ramas de la teología, pero hay muchas más. Hay muchas más. Pero en esta mañana yo voy a mencionar 5 ramas de la teología que son la preocupación de Dios por el hombre. Así que desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, sabemos que Cristo es el centro de la Biblia. Pero nosotros somos el centro del corazón de Dios. Usted, hermano y hermana, son el centro del amor de Dios y de la preocupación de Dios. La primera rama de la teología que voy a mencionar es la antropología. La antropología. Sé que esa palabra puede ser nueva para ustedes, pero les voy a dar una pequeña explicación. Nosotros en el idioma español, para decir la palabra hombre, es hombre. Hombre. Pero en el idioma griego no se dice hombre, se dice antropos. Entonces, en el griego la palabra hombre es antropos. Y al hablar esta mañana sobre la antropología, es el estudio del hombre. ¿De qué habla, hermanos, la antropología? Habla del origen, de la naturaleza y el destino del hombre. Antropología es el origen del hombre, la naturaleza del hombre y el destino del hombre. En pocas palabras, usted ya sabe lo que significa la palabra antropología. ¿Dónde comienza la Biblia hablando de la antropología? En Génesis 1, 26 y 27. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí está Dios hablando ya de la antropología. Ahí comienza. Y la preocupación de Dios. En el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando Adán peca, Adán y Eva pecaron, Dios sale en busca del hombre. Cuando los ángeles pecaron, Dios no movió un solo dedo para salvarlos. Pecó Lucero, hijo de la mañana, Lucifer, a quien hoy se llama Satanás y diablo. Cuando Satanás pecó, Dios lo arrojó a las profundidades de la tierra. No movió ni un solo dedo para salvarlo, sino que para Satanás y sus demonios está destinado el lago de fuego. Pero cuando el hombre pecó, Dios se preocupó. Y Dios lo busca en el huerto del Edén. Y en el capítulo 3 y en el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Tanta preocupación de Dios por el hombre, por el ser humano, que no lo dejó caído en su desgracia y en su pecado, sino que busca al hombre y lo restaura, como dice el himno 233. Ahí habla ese himno habla de la restauración del hombre. Y a través de toda la Biblia, Dios busca al hombre
Esta es la antropología bíblica, mis amados hermanos, Dios en busca del hombre. ¡Qué maravilla, hermanos! Nosotros somos el tesoro de Dios. Que cada uno de nosotros fuimos buscados y encontrados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como dice su santa palabra, hermanos, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 8, ahí dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note bien cómo dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo. ¿Puede Dios manifestar su gracia a hombres no convertidos? Todos los hombres que caminan en la calle, en la teología cristiana se llama esto, la gracia preveniente de Dios. Todos los hombres tienen la gracia preveniente o la gracia previsora. Y como dice hace un rato, si el hombre rechaza la gracia de Dios, si el hombre rechaza la gracia preveniente de Dios, entonces ese es otro nivel. Dios lo deja, como ya hemos dicho. Hemos mencionado la primera rama de la teología, que la antropología bíblica está desde el Génesis al Apocalipsis, y le podemos llamar a eso la gran preocupación de Dios por el hombre. La segunda rama de la teología se llama soteriología. No se asusten con estas palabras que les digo, hermanos, porque son palabras bíblicas. Es cierto, la palabra soteriología no la vamos a encontrar en la Biblia, pero la Biblia escrita en griego, esas son las palabras que tiene. Nosotros no conocemos los originales del Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en el griego, habla de la soteriología. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? En griego, la palabra salvación es soter. En español es salvación. Así de sencillo, hermano. Entonces, la segunda parte de la palabra, soteriología, soterología, la palabra ología quiere decir el estudio de la salvación. Soteriología es el estudio de la salvación. En Romanos 5:8, aquí nos habla el Señor sobre la salvación. Vea por favor lo que dice esa palabra. En Romanos, en el capítulo 5 y verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios. Entonces, la palabra salvación, la palabra amor está a través de toda la Biblia. Esta rama de la teología, que llamamos soteriología, es el estudio de la salvación del hombre a través de toda la Biblia. La tercera rama de la teología, que también habla de que el hombre es el centro del corazón de Dios. El hombre ocupa el centro del corazón de Dios.
Esta rama se llama neumatología. Otra palabra desconocida para muchos de ustedes, pero la palabra neuma, la primera parte, neuma. Graben esa palabra. La palabra neuma es como decir el Espíritu Santo. Neuma, espíritu. Lo que pasa es que en griego es neuma y en español es espíritu. Y cuando hablamos, hermanos, de la neumatología, es cuando queremos decir un estudio sobre el Espíritu Santo. Y la Biblia habla mucho, hermanos, sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, la preocupación del Espíritu Santo en el mundo para con el hombre. Dice en Juan capítulo 16 y verso 8. Bueno, versos 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Aquí habla de la neumatología. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ustedes saben que la palabra Consolador aquí se refiere al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo prometió enviar el vicario de Cristo. Si yo no me voy, dijo el Señor, no puede venir el Espíritu Santo. No puede venir el vicario de Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra, hermanos? No es el Papa. Al Papa lo tiene la Iglesia Católica como el vicario de Cristo, el que vino en lugar de Cristo. Así enseñan ellos. El Papa es el que vino en lugar de Cristo. ¡Qué mentira, hermanos! ¡Qué falso es eso! El que vino en lugar de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Y cuando Él venga, dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren qué maravilloso. A esto se le llama, a esta rama se le llama neumatología, porque el Espíritu Santo buscando al hombre, siguiendo al hombre, guiando al hombre, llenando al hombre. Porque Efesios 5, 18 dice, ser llenos del Espíritu Santo. El estudio pues del Espíritu Santo a través de la Biblia es a favor del hombre. Es la preocupación de Dios por el hombre. Y en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice que somos el templo del Espíritu Santo. La cuarta rama de la teología para hablar del cuidado de Dios para con el hombre, para con la iglesia, se llama eclesiología. Hubieran apuntado, hubieran los nombres, las palabras ahí. Eclesiología. La palabra iglesia en el idioma griego se llama eclesia. Eclesia, lo mismo que decir iglesia en el español. Entonces, cuando hablamos de esta cuarta rama de la teología, eclesiología, estamos hablando del estudio de la iglesia. También la iglesia tiene un lugar prominente en las Sagradas Escrituras, hermanos. Un lugar prominente y preeminente.
la preeminencia del Espíritu de la Iglesia en la Biblia. ¡Qué maravilloso, hermanos! Lean la Biblia completa del Mateo para allá, hermanos, y van a ver qué maravilla dice la Biblia de la Iglesia. La Iglesia se menciona a través de todo el Nuevo Testamento. ¡Qué lugar tan prominente! ¡Qué preeminencia le da Dios a la Iglesia en esta tierra! Y por tanto, Cristo como el novio de la Iglesia y la Iglesia como novia de Cristo, y próximamente será la esposa de Cristo. El Señor Jesucristo cela, hermano. El Señor Jesucristo cela a su Iglesia en este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el Señor, porque el amor de Dios no está en él. Hay tantos versículos donde el Señor en su palabra cela a su Iglesia, hermanos, y usted debe ser celosa también en mantener su vida recta y centrada en Cristo Jesús. No llene de celos a Dios, no llene de celos al Espíritu Santo. Miren lo que le dice el Señor Jesucristo a la Iglesia en Santiago capítulo 4 y verso 4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué el Señor le llama almas adúlteras a uno de los miembros de la Iglesia? Porque hay miembros de la Iglesia que tienen su mirada también en el mundo y siguen cosas del mundo. Cristo entra en celo. Así como hay una palabra fornicación en el sentido literal, así como hay una palabra adulterio en el sentido literal, espiritualmente existe el adulterio. Espiritualmente existe la fornicación. Y ningún adúltero y fornicario espiritualmente puede entrar en el reino de los cielos. Hay un trato de Dios, de Cristo para su Iglesia en el Nuevo Testamento. Cristo nos cela, hermano. Cuide su vida. Y por último, la última rama de la teología se llama escatología. Otra palabra griega. La palabra griega en el Nuevo Testamento en griego para hablar de las cosas futuras se llama eschatos. La palabra eschatos en griego traducido al español quiere decir doctrina de los tiempos futuros. Escatología quiere decir el estudio de las cosas venideras. La segunda venida de Cristo, a eso se le llama escatología. La futura resurrección de los muertos, a eso se le llama escatología. Lo que hemos leído en Apocalipsis 19, del versículo 5 al 9, a esto se le llama escatología. Escatología es todo aquello que tiene que ver con el futuro. ¿Me estoy dando a entender, hermanos?
¿Me están comprendiendo todo lo que yo estoy diciendo? Gloria a Dios. ¿Cómo es el tema de esta mañana? ¿Se acuerdan? La iglesia, el tesoro de Dios. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Es usted el tesoro de Dios? ¿Se considera usted ser un tesoro de Dios? Ahora, ¿cómo debe vivir la iglesia para ser el tesoro de Dios? Primera Pedro 1, 13 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando vivías en el mundo. Dice ahí, sed santos porque yo soy santo. Para que usted sea el tesoro de Dios, debe vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Y como dice Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado con los placeres de este mundo. Usted tiene que dejar el mundo, hermano, y las cosas que están en el mundo, para que así sea el tesoro de Dios. Amén. Dios le bendiga.